En los videos anteriores vimos cómo se compone, cómo se conforma un índice invertido. Vamos a intentar ver ahora cómo hacer para construirlo. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para construir el índice? Para construir un índice vamos a necesitar, primero, recorrer todos los documentos y generar un listado de términos. Vamos a ir armando un listado con términos y los documentos en los que aparece. Ese listado lo vamos a tener que ordenar alfabéticamente por término. Vamos a generar, por un lado, un listado de términos concatenados, que es lo que nos va a permitir almacenar luego los términos concatenados en una estructura aparte del índice. Y por otro lado, vamos a manejar los punteros a documentos. Vamos a pasar todos los punteros de todas las referencias que tengamos de documentos a distancias, y vamos a codificar esas distancias de alguna de las formas que vimos. De esta forma vamos a poder generar un listado de distancias concatenadas. Luego, cuando ya tenemos nuestros listados de términos concatenados y nuestras distancias a documentos concatenadas, lo que vamos a hacer es generar una estructura en donde vamos a tener referencias a los términos y a las posiciones en donde están los punteros a los distintos documentos asociados a cada uno de los términos. Imaginémonos que tenemos el siguiente set de documentos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es obtener, vamos a recorrer cada uno de los documentos. Vamos a recorrer el documento 1, vamos a decir, bueno, rojo está en el 1, verde está en el 1, amarillo está en el 1. Verde está en el 2, y acá en este caso no necesitamos repetirlo, azul está en el 2. Azul está en el 3, amarillo está en el 3, verde está en el 3, y por último, amarillo está en el 4, rojo está en el 4. Una vez que obtenemos esto, lo que vamos a tener que hacer es ordenarlo, porque nosotros vamos a tener que acceder siempre por término. Como vamos a acceder por término, necesitamos siempre que toda la información esté ordenada por término, porque todo tiene que estar en función de los términos. Ordenado por término, entonces, nos va a quedar una estructura del siguiente formato. Vamos a tener amarillo está en el 1, amarillo está en el 3, amarillo está en el 4. Azul está en el 2, azul está en el 3, rojo está en el 1 y en el 4, verde está en el 1, en el 2 y en el 3. Esto lo vamos a unificar. Amarillo está en el 1, 3, 4, azul 2, 3, rojo 1, 4, verde 1, 2 y 3. Pero, por supuesto, así como está, tiene una longitud fija que no nos sirve, así que después lo vamos a codificar. Antes de codificarlo, vamos a hacer un paso más, que es pasar esto a distancias. Entonces, nos va a quedar que amarillo está en el 1, 2, 1, porque 3 es 1 más 2, y después 4 está a distancia 1 de 3. Azul está en el 2, 1, porque azul está en el 2, y después está en el 3, que es 2 más 1. Rojo tenemos referencia 1, 3, y verde 1, 1, 1. Esta información que tenemos en nuestro último paso es la que necesitamos para codificar el índice invertido. Vamos a estructurar el índice con esta información. Por un lado, vamos a concatenar los términos. Ordenados alfabéticamente, vamos a tener amarillo, azul, rojo, verde. Supongamos que no vamos a usar front coding. Podríamos unir el concepto de front coding a esto, pero tenemos 4 términos, no lo vamos a usar porque le va a quitar claridad al ejemplo y realmente no se justifica. Entonces, tenemos todos los términos concatenados por un lado. Por otro lado, vamos a codificar los punteros.
Para codificar los punteros, vamos a usar gamma. Acá tenemos un breve recordatorio de cómo armar gamma. Es, por un lado, gamma de n es logaritmo en base 2 de n más 1 en unario, y n menos 2 elevado a la logaritmo en base 2 de n en binario de logaritmo en base 2 de n bits. Entonces gamma de 1 es 1, gamma de 2 es 0, 1, 0, gamma de 3 es 0, 1, 1, y gamma de 4, 0, 0, 1, 0, 0. Con esto vamos a armar nuestra estructura con punteros a documentos concatenados. Igual que concatenábamos los términos, vamos a concatenar los punteros a documentos, que en realidad son distancias entre documentos. Acordémonos que lo que hicimos fue calcular las distancias entre documentos para lograr codificar números más pequeños, que ya vimos que codificar números más pequeños significa utilizar después menos espacio en esa codificación. Entonces, con esto, lo que vamos a hacer es armar una estructura, que va a ser la estructura principal de nuestro índice, en donde vamos a tener un puntero en término, en este caso para amarillo en la 0, y los punteros a los documentos asociados, en este caso para amarillo en la 0. Para azul, arranca en el 8 y en el 5. Después tenemos rojo desde la 12 y en el 9, y verde desde la 16 y los punteros en la 13. Así que con esto, así como lo tenemos, es suficiente como para armar la estructura de nuestro índice. Cuando hablamos de índice invertido, entonces tenemos que presentar todas las estructuras. Tenemos que presentar la estructura principal y tenemos que a su vez presentar los términos concatenados y los punteros a documentos concatenados. Entonces, veamos cómo hacer si tenemos esta estructura y necesitamos hacer una búsqueda. Supongamos que tenemos que buscar el término azul. Lo primero que vamos a hacer es una búsqueda binaria del término azul. Para buscar el término azul vamos a acceder al índice invertido. Siempre accedemos a través de la estructura principal, que es la que tiene los punteros a los términos y los punteros a los documentos. Vamos a acceder a este índice, vamos a hacer una búsqueda binaria del término azul. Después de realizada la búsqueda, vamos a llegar a que el término azul comienza en la posición 8 y los punteros asociados en la posición 5. Entonces, como tenemos esto, lo que vamos a hacer es decir, bueno, los punteros empiezan en la posición 5, y hasta la 9, porque en la 9 empiezan los punteros asociados al término siguiente, así que sabemos que es hasta la 9. Vamos a recuperar 0101. En la posición 0101, nosotros decimos, bueno, 010 es 2, y 1 es 1. Así que, como sabemos que están codificados como distancia, 2, 1 lo interpretamos como documentos 2 y documentos 3. En este caso, cuando hacemos una búsqueda de azul, vamos a devolver que azul se encuentra en los documentos 2 y 3. Supongamos que necesitamos hacer una búsqueda nueva. Y la búsqueda es de amarillo y de azul. Bueno, azul ya lo buscamos, ¿no? O sea, cuando tenemos una búsqueda con AND, lo que vamos a hacer es buscar cada uno de los términos independientes y después hacer el AND, o sea, ver los documentos donde se encuentran ambos. En este caso, azul ya lo acabamos de buscar. Entonces vamos a buscar amarillo. También vamos a hacer una búsqueda binaria en la estructura principal del índice. Vamos a ubicar cuál es la posición en donde se encuentra
el término amarillo, que en este caso es en la primera posición del índice. Y vamos a ver dónde se encuentran los punteros asociados, que en este caso sea a partir de la posición 0 y hasta la 4, porque en la 5 comienzan los punteros de azul. Así que los punteros de amarillo van de la 0 a la 4. Lo que vamos a hacer entonces es recuperar, igual que antes, los punteros, que nos quedan 0, 1, 0, perdón, 1, 0, 1, 0, 1, falta un 1 ahí. El 1 va a la 1, 0, 1, 0 a la 2 y 1 a la 1. Así que recuperamos 1, 2, 1. Como sabemos que son distancias en realidad, distancias dentro de los documentos, lo que vamos a recuperar como 1, 2, 1 es documento 1, 1 más 2 es 3, y después a distancia 1 tenemos el 4. Así que vamos a estar recuperando los documentos 1, 3 y 4. Por otro lado, el azul ya habíamos visto que tenemos los documentos 2 y 3. Como esto es un AND, lo que nosotros necesitamos hacer es ver cuáles son los documentos en los que aparece el término amarillo y el término azul. En este caso, 3. Es el documento 3. Entonces, la respuesta a nuestra consulta, utilizando este índice de la forma en que lo vimos, sería documento 3.